Buenas noticias. Laboratorio Pfizer anuncia que la pastilla Paxlovid, una pastilla contra COVID-19, sería útil frente a la variante Omicron. Este martes 14 de diciembre, en conferencia de prensa, Pfizer anunciaría que la pastilla desarrollada por el laboratorio sería útil contra la variante Omicron. ¿En qué consiste y cómo actúa Paxlovid? ¿Cuál es la función que tiene esta pastilla? En este video vamos a hablar sobre esta pastilla desarrollada por Pfizer y lo más importante, qué recomendaciones podemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir unas noticias bastante positivas e importantes. Laboratorio Pfizer habría anunciado que su pastilla desarrollada por ellos, llamada Paxlovid, sería útil frente a la variante Omicron. Una situación bastante importante que debemos compartir. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos desarrollando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrece el canal. Bueno, hoy en día es muy importante que, si bien es cierto, el mundo va registrando el avance de la variante Omicron, y esto es lamentable dado de que este avance pudo detenerse. Sin embargo, se actuó un poco tarde. Los países no han tenido restricciones adecuadas y ante ello el avance de la variante Omicron es inminente. En una conferencia de prensa este martes 14 de diciembre, la OMS habría indicado de que ya se reportan 77 países con la variante Omicron. Y ese es un punto lamentable dado que el avance va a causar un incremento de infectados y esto puede conllevar al aumento de hospitalizaciones y sobre todo al aumento de la mortalidad. Ya Reino Unido hoy en día es un epicentro importante de la variante Omicron y lamentablemente los casos están llevando a hospitalización y ya se registró el lunes 13 de diciembre un fallecido. Esto sobre todo puede empeorar y es por eso importante no bajar la guardia. Sin embargo, una buena noticia también se sumaría a ello, y es que en una conferencia de prensa también este martes 14 de diciembre, Laboratorios Pfizer habría anunciado que su pastilla desarrollada Paxlovid se abriría contra COVID-19 y sobre todo frente a la variante Omicron. En un ensayo de más de 2.000 personas mostró que la eficacia del tratamiento vía oral tenía una eficacia del 88% para evitar hospitalizaciones en pacientes de riesgo sin vacunar. Un punto muy importante, que el estudio habría demostrado la eficacia de evitar cuadros severos en un 88%. Pero esto, recordemos que se desarrolló el ensayo clínico antes de conocer la variante Omicron. Los investigadores habían probado y sobre todo habían demostrado cuál sería la eficacia de este fármaco frente a la variante Omicron. De acuerdo a lo que han reportado los investigadores, es muy importante que ante la variante Omicron, la pastilla también ha mostrado utilidad. De acuerdo con los resultados preliminares de un ensayo clínico con Paxlovid, en experimentos de laboratorio, el fármaco actuaba sobre la proteína clave en Omicron, cuyos casos se han disparado en Sudáfrica, Reino Unido y Dinamarca. Y en base a ello, habrían confirmado de que la pastilla también es útil frente a la variante Omicron. Y esa es una noticia bastante favorable. En primer lugar, hay que conocer nosotros que Paxlovid es un tratamiento vía oral. No es una vacuna, no es un tratamiento que evita la infección de COVID-19. Es un fármaco que se da para disminuir la severidad que causa el coronavirus. Paxlovid no actúa frente a la proteína S. Paxlovid actúa frente a enzimas dentro del coronavirus, las cuales se conocen como proteasas, y su función es inhibir a estas proteasas, lo cual no va a permitir que el virus tenga las proteínas que van a ensamblar nuevos virus, y de esta manera corta el ciclo de replicación del virus. Es por ello que, al no actuar sobre la proteína S, Paxlovid también tendría función sobre la variante Omicron, tomando en cuenta que la variante Omicron tiene las mutaciones principales en la proteína S.
Es por ello que puede tener escape inmunológico y los anticuerpos desarrollados no solo por las vacunas sino también por las infecciones previas no podrían detener esta variante. En base a ello, Paxlovid se abre camino para poder ser una alternativa de lucha contra la variante Omicron. Es muy importante mencionar que la pastilla de Pfizer junta la combinación de una molécula propia de Pfizer junto a un antiviral. La molécula es conocida como la PF07321332 o lo que es el Nirmatrelvir, asociado a un antiviral que es el Ritonavir. El Ritonavir y el Nirmatrelvir se unirían juntos y serían los compuestos activos del fármaco desarrollado por Laboratorios Pfizer. Es muy importante que el esquema de manejo de esta pastilla o tratamiento vía oral del Paxlovid es cada 12 horas durante 5 días, comenzando poco después de la aparición de los síntomas en las personas de riesgo. En base a ello, Laboratorio Pfizer daría un anuncio muy importante. En primer lugar, un fármaco de tratamiento vía oral, pastillas por 5 días. En segundo lugar, un fármaco que evitaría los cuadros severos y se ha demostrado una eficacia que va entre el 88 a 89% de una eficacia. En tercer lugar, sería efectivo frente a la variante Omicron. Y en cuarto lugar, ayudaría sobre todo a las personas que no han alcanzado a colocarse una vacuna para que tengan también un tratamiento y se evite de esta manera tener el cuadro severo causado por Omicron o por otras variantes del coronavirus. Paxlovid anunciaría entonces que sería un manejo adecuado para poder ayudar al avance de la pandemia, tomando en cuenta que ya los expertos, sobre todo en CDC, en el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, habrían indicado que la situación que puede presentarse para enero 2022 en Estados Unidos es bastante crítica, en donde se espera probablemente 3 olas: Delta, Omicron y la ola de influenza. Una situación bastante grave que puede complicar al país. Es en base a ello entonces que Paxlovid podría ayudar. Lo que se está esperando es de que se pueda aprobar este fármaco a través de la FDA y de esta manera pueda utilizarse en Estados Unidos. El fármaco todavía no ha sido utilizado, todavía está en fase de investigación los ensayos clínicos. Sin embargo, ya habrían mostrado los estudios preliminares la eficacia de este fármaco. En base a ello, ya Pfizer ha iniciado los trámites para solicitar su aprobación y sobre todo su utilización lo más pronto posible, para de esta manera ayudar a evitar la mortalidad que muchos expertos han estimado que se va a venir para Estados Unidos. Hoy en día, Estados Unidos constituye el primer país con mayor contagios de COVID-19 y el primer país con mayor mortalidad por COVID-19. Y Omicron podría agravar esta situación. Es por ello que debemos estar atentos a esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia muy importante. Laboratorio Pfizer anunciaría que su fármaco contra COVID-19, el Paxlovid, también sería útil frente a Omicron, la variante que hoy día está avanzando. En una conferencia de prensa este pasado martes 14 de diciembre, Laboratorio Pfizer anunciaría que han demostrado en un estudio de más de 2.000 personas que la eficacia del fármaco llegaría hasta un 88% para evitar cuadros severos. Los experimentos también se desarrollaron en laboratorio, sobre todo para evaluar cuál sería la función de este fármaco frente a Omicron, y también han demostrado que evitaría y bloquearía la enzima donde actúa Paxlovid, que es una proteasa, y de esta manera evitaría la replicación del SARS-CoV-2. Paxlovid es una pastilla desarrollada por Pfizer, constituye en base a la molécula propia la PF07321332 o conocido como el Nirmatrelvir, asociado a otro antiviral que es el Ritonavir. Ritonavir y el Nirmatrelvir se unirían y de esta manera ayudarían a evitar la replicación del SARS-CoV-2 a través de bloquear la proteasa. Se ha demostrado su eficacia en 88% y el esquema de administración sería una pastilla cada 12 horas por 5 días, cuando ya inició el paciente los síntomas. Estos datos son muy importantes, es una noticia que debemos nosotros tomar en cuenta y de esta manera tendríamos ya un tratamiento que podría hacerle frente a la variante Omicron. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo.
No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.